Buenos días. Vamos a proceder con esta última sesión de estas conversaciones de Formentor, con permiso de la autoridad y si el tiempo ciclónico no lo impide. Vamos a hablar de embusteros, que es muy apropiado a todo lo que estamos hablando en estas jornadas. Permítanme que ponga el burro adelante y me presente. Soy Antonio Iturbe. Como soy el moderador, nadie me va a presentar, así que me presento a mí mismo. Escritor, periodista y pluriempleado cultural. Embuste, nos dice la Real Academia, que es la mentira disfrazada con artificio, que de alguna forma es lo que venimos haciendo siempre, bueno, pues lo que hacen todos los escritores, algunos periodistas y un número indeterminado de políticos. Así que el embuste es algo que da mucho trabajo en este país, ¿no? Es una fuente de riqueza importante. Así que el embuste es un tema muy serio. Y vamos a proceder con nuestros invitados. La primera de ellas es Lola Pons. Ella es filóloga, profesora, es catedrática en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla, autora de diversos libros de divulgación científica sobre el castellano, como El árbol de la lengua o Una lengua muy, muy larga. Y su última obra es la edición de El diálogo de la lengua de Juan Valdés, escrito en el siglo XVI. Ella nos va a hablar de Los romances de Germanía de Juan Hidalgo, que reúne una buena muestra de la jerga cotidiana de la gente de las clases más humildes y los buscavidas de los siglos XVI y XVII. Lola, tu turno. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias al equipo de la Fundación Formentor por su trabajo en estas conversaciones y gracias a las personas que me han invitado, a Basilio Rosada, a Pedro Simón Barceló, a Marta Buadas, por la experiencia tan agradable de este fin de semana. Bien, yo quiero presentarles un diccionario de palabras de mangantes y de pícaros. Y quiero preguntarme si ese diccionario del que les voy a hablar es o no es una colección de palabras embusteras, una colección de embustes. El diccionario es este, que les enseño, que está publicado en facsímil por la editorial sevillana Tramuros, y es el vocabulario de Germanía de Juan Hidalgo, que apareció impreso por primera vez en 1609 y que en este facsímil que yo les traigo reproduce una edición de 1779, donde ese diccionario se publicó de manera conjunta con una colección de romances de Germanía, de Quevedo y de otros autores. Pero antes de comenzar a hablarles de ese diccionario de 1609, quiero hacer un viaje desde esa época, desde inicios del 17 hasta una época relativamente más reciente. En 1609, bueno, digamos a final del 16, no con esa fecha exacta, a final del 16, es cuando comienza a documentarse en español la palabra que preside esta sesión. La palabra embuste es una palabra relativamente tardía de nuestro idioma que comenzamos a ver en los textos a finales del 17. Y yo les propongo que viajemos desde esa época hasta una época, no sé si reciente, pero bueno, hasta un año, que es el año 1976. Un año para mí personalmente muy importante porque es mi fecha de nacimiento, pero un año que fue particularmente embustero en las noticias españolas. Ese año pasaron muchísimas cosas, pues, por ejemplo, entre las estafas que hubo en España hubo un conocidísimo robo de diamantes en una joyería madrileña, pero yo me quiero fijar en un par de cuestiones que pasaron ese año. Una es una estafa que ocupó cierto espacio en las noticias y que afectó a una cooperativa de pan madrileña, que sobre todo actuaba por el barrio de San Blas. En esa época, en los 70, el gramaje del pan que se horneaba estaba regulado, estaba, digamos, intervenido. Y esa cooperativa, bajo cuerda, rompió esa normativa y comenzó a hornear barras de pan que tenían un gramaje inferior, tenían menos harina, un gramaje inferior al que se regulaba. Eso permitía que esas barras de pan se vendiesen 1,50 pesetas más baratas que el resto. Y eso, en el barrio de San Blas, fue muy, muy valorado y fue un exitazo esas tiendas que vendían este pan tan barato. Finalmente se descubrió el embuste de ese peso, la cooperativa cerró, el pan volvió a ser 1,50 pesetas más caro
y los habitantes del barrio de San Blas salieron a manifestarse por la carestía del pan. Como esas barras de pan en Madrid se llaman pistolas, el titular de las noticias decía cosas como: decenas de madrileños salen a manifestarse pistola en mano. El embuste del gramaje, como ven, dio lugar a un titular tan real que parecía realmente una mentira. Y todo eso basado en un juego léxico que fuera de Madrid quizá no se entendería tanto porque no llamamos pistola a la barra. Otra cosa que ocurrió en el año 76 fue que salió la edición en español de La naranja mecánica, la novela que Anthony Burgess había publicado en el año 62, que se había llevado al cine en el 71 y que planteaba, al traducirse al español, un reto, un problema lingüístico, que era cómo traducir la jerga, cómo traducir eso que en la versión original de Burgess en inglés era un léxico de argot que Burgess decía haber construido él mismo, haberse inventado, a través de la mezcla de palabras gitanas, raíces eslavas y el cockney inglés. A eso Burgess lo llamó con la palabra rusa o con la formante ruso natsa. Es un juego con el inglés, en inglés adolescentes teen, porque los números del 13 al 19, como la edad de adolescente insoportable, acaban en teen, y en ruso pasa algo parecido con los números que van del 11 al 19, que todos acaban en la terminación natsa. La edición española de La naranja mecánica corresponde a un traductor llamado Aníbal Leal, que hizo lo que pudo con ese Natchet e incluyó al final un glosario. Y en ese glosario vamos a ver voces como, por ejemplo, estaja para la cárcel o verbos muy divertidos como lubilubar para hacer el amor. Les pongo este ejemplo relativamente cercano del año 76 para que vean que la idea de que hay un lenguaje inventado o no, de jerga, de jóvenes, de delincuentes, que necesitamos comprender, para el que necesitamos un glosario, una explicación, esa idea que tenemos recientemente no es tan moderna como parece, porque esa es la idea que alimenta este diccionario de Juan Hidalgo que les presento aquí. Este es un diccionario de lo que se llamaba en esa época germanía. Se llamaba también jacarandina, algarabía, se llamó también jerigonza, que es una palabra que seguimos usando, y es una colección de palabras que comienzan a aparecer desde finales del siglo XV en la literatura. La idea es que esos delincuentes que parece que hablaban en Germanía utilizaban los mismos sonidos, la misma gramática, haríamos español general de esa época, pero que tenían un vocabulario específico, que tenían un vocabulario propio que les servía de lenguaje en clave, de lenguaje críptico, con el que pueden hablar de sus planes o de sus fechorías sin ser entendido, pero que también les servía de identificador de grupo. Esto, visto ahora con distancia y visto en la evolución del español, es muy interesante, porque lo que hoy llamamos estándar es relativamente moderno, es una cosa que más o menos surge en el 19, pero la idea de norma lingüística, de que hay unos elementos normativos y otros son antinormativos, es algo del 16. Perdón. O sea, en la misma etapa, en la misma época en la que se está configurando en el siglo XVI una norma, o sea, un núcleo para el español, se está configurando también la periferia de ese núcleo, el margen de ese núcleo. Y justo en esa época, es en el siglo XVI, cuando vamos a ver aparecer, sobre todo en la comedia, pero también en la novelística, una representación de lo que hoy llamaríamos minorías lingüísticas, minorías sociales, pues, por ejemplo, en la época de aparición de la representación del lenguaje de los esclavos, de los negros, de los gitanos, también de otras zonas geográficas, en la época en la que aparece representado el español de los vizcaínos, por ejemplo, en el Quijote, y en la época en la que comienza a reflejarse la germanía. Juan Hidalgo, que recopila estas voces, nos dice que estas son voces de maleante, que no hay que juntarse con esa gente, pero que no se pierde nada de esa bella y se arriesga mucho de ignorarla. Y con ese juego, usted no hable como ellos, pero conozca cómo hablan ellos, nos va enseñando que, por ejemplo, según él, los ladrones de los siglos de oro llamaban a las orejas aldabas, al juez lo llamaban sobresalto, a lo que hoy llamaríamos un pagafanta,
lo llamaban pechardino de la manga, a la justicia la llamaban sombra, a las alcahuetas rabiza, al ladrón lince, al viento, o sea, al soplón lo llamaban viento, bueno, y así más de 2 centenares de voces. Pero hay algo que nos empieza a parecer sospechoso en este diccionario. Y es que aparecen latinismos, no demasiados, pero aparecen algunos. Latinismos como, por ejemplo, llamar a la horca finibusterrae, utilizar la expresión latina no lime tangere, no me toques, para llamar al juez. O en la expresión de los números, porque aparecen muchos números ligados a los números en los juegos de cartas, el número 48 es llamado aetaten Mahomet. Como saben, 48 es la edad en la que muere Mahoma. Claro, cuando vemos esos latinismos comenzamos a sospechar. ¿La germanía realmente lo que refleja este diccionario? ¿Hay una parte de invención tipo el Nadsat que se inventó en los años 70? ¿Nos fiamos de este diccionario para conocer la lengua de los maleantes? ¿O esto es una mímesis ficcional de una parte de la oralidad del siglo XVII? Yo me hago estas preguntas y ustedes pensarán, ¿y ahora las va a resolver? Pues no, no, realmente no tenemos la respuesta y eso es parte de la belleza de la historia de la lengua, que nunca sabemos del todo cómo se hablaba en el pasado. Pero creo que hay un elemento interesante aquí que nos ayuda a eso que llaman también los científicos triangular, ¿no? El tertium comparationes aquí. Y es que este libro, este diccionario, sale, como les he dicho al principio, con una colección de poemas, una colección de romances. La primera parte, poemas anónimos, algunos de Hidalgo. La segunda parte, romances de Quevedo. La mayoría de esos romances tienen una estructura similar. Aparece un ladrón, que es lo que en esta época llaman muchas veces un jaque, que cuenta en primera persona su fechoría, las cosas que está haciendo, cuando sale un prostíbulo, cuando atraca a uno, cuando están a punto de cogerlo, etc. En esos poemas se va divinizando la vida marginal y en esos poemas muchas veces la voz que habla es la de una mujer. Leo solo un trocito, pero no quiero robar mucho tiempo, de, por ejemplo, un romance de Mari Pizorra que dice, con 1000 honras vive Cribas, me llaman Mari Pizorra y si en Jerez me azotaron con 1000 honras. Por lo menos no me vieron en las espaldas corcova, ni dije esta boca en mía al levantar de la roncha. 3 amas a quien serví de lo que llaman fregona dijeron que les vaciaba en su servicio las joyas. Este es uno de los romances de Quevedo, este es bastante comprensible. Pero la mayoría de esos romances son muy difícilmente comprensibles para nosotros ahora. Necesitaríamos muchas notas a pie de página que nos glosaran el contenido para entender qué se dice ahí. Pese a eso, hay de nuevo algo que nos resulta sospechoso. Verán, si yo les comienzo a recitar los versos de yo me estaba reposando anoche como solía, esto les suena, ¿verdad? También sonaba en los siglos de oro ese romance, porque es un romance que se ha cantado popularmente hasta el siglo XX, se recogió oralmente en Yugoslavia en los años 80, en América. Ese yo me estaba reposando anoche como solía era una canción popular común y frecuentísimamente cantada en el siglo XVII. Pues bien, les leo uno de estos romances, este no es de Quevedo, este es uno de los anónimos, que seguramente le resulte familiar. Yo me estando allá en la guanta, en el prostíbulo, mis blancas cerras torcía, cerras son las manos, vi venir un picañuelo que de mi jaque es criado. Sálvete Dios, marca y luenga, y aun de mi valiente amo, nuevas te traigo pencuria de dolor y gran quebranto. Dígame tú, el picañuelo, ¿dónde dejas a tu amo? Allá lo dejo, pelota, al corral de los naranjos. Queda con otros jayanes que muy mal le habían tratado. Perdida todas las quinas, que son los dineros, que nada no le ha quedado. Este clarísimo juego intertextual con un romance popular de la época, eso que también llama el contrahecho, ¿no? El contrafacta, nos comienza a situar estos romances como un juego de ingenio, una sucesión de elementos, digamos, que suponen un reto para el lector. Esto es conceptismo verbal, esto no se entiende bien, pero al mismo tiempo, como nos suena familiar, somos capaces de reconstruir su contenido. Y esto nos lleva a pensar que seguramente muchas de estas palabras que están en estos romances de germanía fueron palabras que no tuvieron realmente uso o tuvieron uso muy restringido o muy idiosincrásico. Algunas fueron inventadas quizá por algunos autores. Y esa germanía que tiene su parte de embuste se quedó retratada en estos libros.
¿Qué pasó con ella? Bueno, pasó un proceso interesante, porque en el siglo XVIII ya esa germanía no se cultiva, sigue habiendo un gran gusto por lo que hoy llamaríamos lo popular, se simbolizan los sainetes, en Ramón de la Cruz. En el siglo XIX ese gusto por lo popular, por lo que dicen sociolectos más bajos, hace entrar, por ejemplo, en español muchísimas palabras del caló. El recorrido de la germanía continúa, pero con otros componentes y con otros nombres. Pero, a diferencia de lo que le ocurrió al Nadsat o lo que le ocurre al léxico juvenil moderno, diccionarios como este de Hidalgo, que fueron muy frecuentemente impresos, de hecho este facsímil reproduce uno del 18, terminaron siendo fuente para los diccionarios generales del español. De tal manera que algunas de estas palabras, bastantes, están en nuestros diccionarios del español. Y seguramente esos diccionarios del español, que vemos como reflejo absoluto, espejo de la verdad lingüística, tengan una parte de embuste, tengan una parte de esa germanía inventada. Voy terminando. Les decía anteriormente que la configuración del léxico de lo marginal va teniendo otros componentes a partir del siglo XVIII, distintos de la germanía. Uno, como les decía, es la entrada de palabras del caló. Un fenómeno interesante es que ese léxico marginal traído del caló es de alguna manera también un léxico globalizado, al menos dentro de Europa, en tanto que distintas lenguas europeas han podido recibir las mismas palabras del caló con cierta adaptación fónica y restringirlas a sus respectivos lenguajes marginales. Quienes han estudiado, por ejemplo, el léxico contractivo, el léxico marginal contractivo entre el español y el ruso, se topan que entre el caló que se utiliza en España, las raíces eslavas que tiene el Nadsat y algunas palabras marginales o del léxico de la delincuencia o del léxico popular que aparecen en ruso actual, tienen la misma raíz. Que palabras que decimos en español actual como mollate, bajío para la buena o mala suerte o jeró para la cara, tienen parientes, calós, también en ruso. Y digo esto ya para terminar, para que nos demos cuenta que estos embusteros, o que estos mangantes, que estos pícaros, que configuran también los márgenes de la lengua, no configuran lenguajes absolutamente cerrados, que podemos ver cómo unas mismas palabras están emparentando a lenguas muy distintas en el espacio. Y eso también nos hace reflexionar cómo hay también cuestiones que nos emparentan en el espacio, aunque estén muy alejadas de nosotros, ¿no? Estamos viendo actualmente cómo un conflicto que nos queda lejos en el espacio nos afecta y nos queda muy cerca. Y bueno, la lengua también muestra esa comunicación entre hablantes muy separados. Muchas gracias. Gracias, Lola, gracias por llevarnos a esos márgenes de la lengua que amplían los pícaros. Continuamos y lo hacemos con Alexis Ravelo. Él juega en casa, él es de Las Palmas y su literatura está impregnada de insularidad. Le gusta escribir del lado de los perdedores, es autor de relato, novela, parecía que iba hacia la ciencia ficción, pero al final fue ganado por el género policíaco, tal vez porque es un género a pie de calle, ¿no? Y Alexis es muy callejero. Él ha ganado premios como el Hamed con la estrategia del pequinés o el premio Café Gijón con los nombres prestados. Nos va a hablar de Spanish Beauty, de Esther García Llobet, un policíaco negrísimo, ambientado en Benidorm y servido en vaso corto. Alexis. Micro. Se me oye bien, ¿no? Bueno, buenos días. Antes de que se me olvide, quería dar las gracias a la organización de Formentor, a Basilio, a Adriana, que está siempre ahí preocupándose por todos nosotros, ¿no? ¿Verdad? Por invitarme a participar en esto. Para un escritor como yo, participar en Formentor es un verdadero honor, ¿no? Y de hecho, eso sí, cuando me avisaron, ¿no? Te invitamos a Formentor, yo encantado, digo, qué bien, nunca he estado en Baleares, no, lo vamos a hacer en Las Palmas. Bueno, bien, vale, ¿no? Tampoco está mal la ciudad, pero bueno, como han visto, tenemos un tiempo fantástico. Bueno, yo he traído la charla escrita, porque como habrán comprobado ya, soy de los que se van por las ramas y se ponen a hablar y nos da la hora aquí.
Y así que voy a intentar leer, ¿no? Para intentar ser breve y además también voy a intentar ser leve, ¿no? Porque creo que el rigor no está reñido con la levedad, ¿no? Y además, bueno, se suponía que teníamos que hablar 10 minutos y lo que he hecho ha sido preparar una charla de 8 minutos y así le puedo regalar 2 minutos a Juan Tallón, que va a hablar, decir cosas más interesantes que las que diga yo seguro, ¿no? Bueno, he elegido hablar de Spanish Beauty, que es una novela de Esther García Llobet, publicada a principios de este mismo año, ¿no? Así que, claro, por supuesto que no es un clásico ni es un libro de culto todavía, aunque creo que tiene cualidades que podrían hacer que llegue a serlo, ¿no? Cuando me invitaron a participar en las conversaciones, ya lo han comentado otros compañeros, ¿no? Me plantearon el asunto de la picaresca, pues claro, o sea, a mí se me vino una larga lista a la cabeza de títulos, ¿no? Desde el Lazarillo, ¿no? Que vamos a hablar hoy, La conjura de los necios, que va a hablar otra compañera de él luego, ¿no? O pasando por algunas novelas de John Fante o de Erskine Caldwell o incluso El maestro y Margarita, ¿no? De Bulgakov, ¿no? Pero supongo que a todos los demás participantes les ocurrió igual, bueno, supongo no seguro, ¿no? Se está demostrando, pero se me ocurrió que como yo me dedico a escribir novelas criminales y escribo en español, pues no sería mala idea hablar de alguno de los autores de mi generación que escriben novelas de este tipo, que pese a su popularidad entre los lectores, pues continúa necesitando, al parecer, pues de cierta reivindicación crítica, sobre todo entre cierta crítica. Y una de las sorpresas que me he llevado como lector en los últimos años ha sido la narrativa de Esther García Llobet, ¿no? La descubrí con una novela titulada Sánchez, una novela redonda, maravillosa, ¿no? Que transcurre en una noche en la que un par de indeseables buscan a través de los arrabales de Madrid un galgo, ¿no? Porque lo quieren utilizar en una carrera ilegal de galgos que hay por la mañana, ¿no? Entonces se conocen a un tipo que se supone que lo tiene y tal, se lo quieren quitar, en fin. Luego seguí disfrutándola con Gordo de Feria, ¿no? Que no era una novela negra, era una sátira sobre la sociedad líquida ambientada en la misma ciudad, Madrid. Y ahora salió Spanish Beauty, ¿no? Que me ha confirmado que es una autora que merece ser tenida en cuenta, ¿no? Al contrario que en las anteriores, esta transcurre en Benidorm, ¿no? Como decía Antonio, y tiene una estructura muy clásica dentro de la novela criminal y concretamente en un subgénero que es el de la crook story, incluso la TAF, ¿no? La novela dura, ¿no? Estas novelas protagonizadas por criminales, ¿no? Pero comparte con ellas la eficiencia, la tendencia al expresionismo, ese humor negrísimo y cierto pesimismo con respecto a la condición humana, ¿no? Eso lo comparte con el resto de la obra de Esther, ¿no? Su protagonista es Michela, que es una policía corrupta. Bueno, vamos a ser exactos, no es que sea una policía corrupta, es que es una delincuente que una organización criminal ha colocado en la policía, ¿no? Para que le garantice los envíos de droga y tal. Yo no sé si esto es frecuente o no, pueden cruzar la calle, tenemos la supercomisaría ahí, ya preguntan si es lo habitual, pero bueno, en esta novela es así, ¿no? Pero bueno, eso da igual, la trama principal de esta novela es una búsqueda, ¿no? Michela está obsesionada con hacerse con algo que tienen unos mafiosos rusos y ese algo tan valioso es un mechero, ¿no? Un mechero que se supone que perteneció a uno de los gemelos Cray, ¿no? Aquellos famosos gángsteres londinenses de los años 60, ¿no? Vamos a descubrir que no busca el mechero por su valor material, por supuesto, sino por un cierto valor sentimental. Ese mechero perteneció a su padre, que es un tipo que la ha abandonado, ¿no? Y entonces ella piensa que consiguiendo ese mechero puede reconciliarse con su padre. Bueno, ven, la tipa es una criminal, es una sinvergüenza, pero en el fondo es una niña perdida, ¿no? Que busca volver a la infancia y volver a ese Edén que se supone que es la infancia, ¿no? En cualquier caso, para hacerse con el mechero, pues Michela no duda en embaucar, en mentir, en estafar, en arriesgar la vida de los otros, por supuesto, la suya no, ¿no? Aunque al final se la juegue, ¿no? Y en su búsqueda, en los intentos que hace por llegar hasta el mechero, pues la vamos siguiendo por los ambientes más exclusivos, pero también por los más sórdidos de esa ciudad turística y decadente, como tantas ciudades turísticas han acabado en la decadencia, ¿no? Bueno, no desvelo más de la trama, pero creo que al proponer la novela, pues propongo también, de paso,
voy a aprovechar para proponer la lectura de toda una línea de novelas criminales. La novela negra es mucho más que esas novelas policíacas, el Who Done It, ¿no? Clásico, ¿no? Hay otro tipo de novelas, que nos muestran las andanzas de seres que están solos en un mundo donde Dios no se manifiesta y que, por tanto, pues, han de labrarse su propio destino, ¿no? y su propia moralidad, ¿no? Por su condición de buscavidas, pues van deambulando como intrusos entre las diferentes clases sociales y su itinerario va a acabar casi siempre dibujando un mapa de la desigualdad, ¿no? Estableciendo un frecuente paralelismo entre delito común y delito de cuello blanco, y lo cual nos va a hacer sospechar que la violencia física que aparece en ellas, no es una excepción, sino un lógico correlato de esa otra violencia económica que predomina en las relaciones sociales. Bueno, creo que este tipo concreto de novelas criminales, en ellas, al contrario de aquellas novelas policíacas o de enigma, lo importante no es saber quién es el asesino, sino saber por qué es el asesino, ¿no? Pues dialogan con este tipo de novelas, dialoga con la tradición de la novela picaresca y sitúa, creo yo, en el mismo lugar cultural en el que la crítica ha situado tradicionalmente a aquella, ¿no? Se sitúa perfectamente ahí, es de raíz popular, es un subgénero a partir de un subgénero, tiene tendencia al realismo y a lo itinerante, se sitúa a la altura del antihéroe para contar sus andanzas, las cuales muestran la doble moral, las contradicciones de clase, lo poco que podemos esperar de unas relaciones humanas basadas en el interés. Eso ya está en las novelas de William Riley Barnett, ¿no? De Horace McCoy, de Dorothy B. Hughes. Hablamos de una tradición literaria que está muy masculinizada, pero hay grandes autoras también, y Dorothy B. Hughes, por ejemplo, estaba ahí desde el principio, ¿no? O Jim Thompson, ¿no? Ellos la prolongaron y de allí, pues de Estados Unidos, adaptaría otros modos, ¿no? En la Francia de los años 70, en la España de la transición, en la Iberoamérica después de las dictaduras, ¿no? Pero pese a los lógicos cambios, porque cambian los tiempos, ¿no? Cambian los lugares, cambian las lenguas, ¿no? Ese espíritu juguetón y crítico que heredaron de la picaresca y que ha marcado a estos autores, pues continúa vivo en algunos de los que escriben novelas criminales hoy, cosa de la cual Spanish Beauty, esta novela, y con esto termino, me parece un ejemplo perfecto a leer. Casi. Como Gracias, Alexis. Has cumplido a rajatabla tu precisión. Muy bien, muy bien. Y además, y gracias también por introducir el elogio a una compañera, ¿no? Escritora española y viva, ¿no? Porque solemos no escatimar elogios a los muertos y a los extranjeros, pero a los de aquí les damos un poco. Bueno, ella como es una mujer muy especial, pero sí, estará oculta en algún lugar de Madrid. Bueno, pues continuamos esta ruta embusteril. Va a hablar a continuación Juan Tallón. Él es licenciado en Filosofía, pero se vio abducido por el periodismo y la comunicación. Como escritor ha publicado en gallego, en su lengua, y en castellano, obras como El váter de Onetti o Fin de poema. Su último libro, que parece de ficción, pero no lo es obra maestra, un libro que merecería también estar aquí en esta Galería del Embuste. Él nos va a hablar de Pregúntale al polvo, de John Fante, y bueno, vamos a ver las andanzas de ese zopenco que es Arturo Bandini. Juan, tu turno. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Alexis, por esos 2 minutos. 5 hubiese sido perfecto. En cualquier caso, quiero aprovecharlos, aunque no consumirlos, para dar las gracias a la Fundación, por invitarme a estas jornadas. Me siento muy honrado de participar con todo este elenco de autores y participar también en esta digamos, versión del Arca de Noé. ¿Sabes? Creo que estamos en el mejor hotel para sobrevivir, un hotel lleno de madera. Bueno, habéis acertado en todo. Yo he elegido Pregúntale al polvo de John Fante, que es la segunda
de sus novelas protagonizadas por su alter ego Arturo Bandini. Bueno, un alter ego es uno de los hallazgos, quizás el hallazgo más importante y fructífero de la literatura, ¿no? Porque te puedes proyectar en un tercero, ¿no? Digamos, derivar hacia ese tercero todas tus virtudes, todos tus defectos, sin acabar de ser tú del todo él, ¿no? Es un truco barato, pero perfecto, ¿no? Arturo Bandini, con Arturo Bandini Infante, pues ficciona la vida de un italoamericano de segunda generación, hijo de un albañil borracho y de una mujer absolutamente obsesionada con la religión. Y yo creo que Bandini es uno de esos personajes de los que es imposible no enamorarse, y sobre todo si eres escritor, ¿no? Yo creo que en muchos momentos de la novela nos vemos reflejados, los escritores, en Bandini, en lo que quiere ser Bandini, cuando tiene 20 años, quiere convertirse en un gran escritor. Ayer, hablando con una de las escritoras participantes en las jornadas, me contaba que uno de sus hijos se llama Arturo, por Arturo Bandini, ¿no? Que supongo que tiene que ser un duro golpe para el tío Arturo de la familia, si es el caso que hay un tío Arturo de la familia, ¿sabes? Y que tu hijo se llame Arturo no por él, sino por alguien que no existe, ¿no? Bueno, creo que Fante halló en Bandini el espejo perfecto, ¿no? Un personaje que combina sentido del humor con desgarro y perseguido por una religiosidad, un catolicismo no resuelto y además castigado por una historia de amor donde el amor en realidad le da la espalda a Bandini. Pregunta al polvo es una novela que se publicó en el año 39 y vendió apenas 3.000 ejemplares y después vinieron 40 años de olvido sobre John Fante, ¿no? Solo cuando ya estaba postrado en una silla de ruedas y digamos, consumido por su diabetes y era consciente de que el fin se acercaba, empezaron a mejorar las cosas para él. Lo cual yo creo que a los escritores nos insufla mucha esperanza, ¿no? Porque después de 40 años las cosas empiezan a mejorar en literatura, ¿no? Y bueno, es un margen de tiempo amplio, pero seguro, ¿no? Después de 40 años todo va a ir bien. Y en realidad las cosas para Fante acabaron yendo bien gracias a que a finales de los 70 Charles Bukowski tomó su obra olvidada y la puso en un altar, ¿no? En Preguntar al polvo, Bandini se nos presenta como un aspirante a escritor de 20 años, como decía antes, que sueña con alcanzar el reconocimiento y abandonar la miseria y quizás también abandonar la soledad. Es un personaje que en ese momento no tiene amigos y está completamente solo, arrojado al mundo, ¿no? Está recién llegado a la ciudad de Los Ángeles, viene a Los Ángeles desde Colorado, cubierto con el polvo de Colorado, pero después de un viaje en autobús también cubierto por el polvo de Utah, de Nevada, de Nebraska. Y cuando llega a Los Ángeles, cubierto por el polvo del desierto de Mojave que trae el viento y que se incrusta incluso en su máquina de escribir, ¿no? Y viene con una maleta a cuestas. Y en esa maleta guarda 15 ejemplares de la revista que ha publicado recientemente su primer relato, ¿no? Y que marca, según él, el comienzo de la historia de un gran escritor, ¿no? Bueno, este también es un sentimiento muy común a los escritores que empiezan. Completan su primer relato y en su cabeza ya se empieza a generar la idea de que pronto vendrá su primera novela. Y con esa novela alcanzará quizás un gran premio.
y dará un gran discurso de aceptación. Y entonces cuando se despierta y quizás acaba de fregar los platos, en fin, ha condenado un escritor de 20 años. Y Bandini escribe, esto es poco común que los escritores lo reconozcan, es poco común que los escritores alimenten esta ambición. Escribe para ser rico, escribe para ser famoso y menos para comunicarse con el mundo, ¿no? El comienzo de la novela nos sitúa ante, en fin, la versión más frívola y suelta de Bandini, cuyos rasgos de ligereza y humor yo creo que ya predicen al Call del Caulfield de Salinger. Yo creo que merece la pena robaros 30 segundos para leer el primer párrafo del libro. Cierta noche me encontraba sentado en la cama de la habitación de la pensión de Bunker Hill en que me hospedaba, en el centro mismo de Los Ángeles. Era una noche de importancia vital para mí, ya que tenía que tomar una decisión relativa a la pensión. O pagaba o me iba. Es lo que decía la nota que la dueña me había deslizado por debajo de la puerta. Un problema relevante, merecedor de una atención enorme. Lo resolví apagando la luz y echándome a dormir. Bueno, yo creo que si uno no se ve reflejado, ¿sabes? En este primer párrafo es que es un extraterrestre, ¿no? Yo aún hoy me voy a la cama con la esperanza de que algunos problemas se resuelvan solos a la mañana siguiente, aunque sean los problemas del electrodoméstico como la nevera que ha dejado de funcionar. Bueno, yo creo que no se puede ser más cantamañanas en el primer párrafo de una novela, ¿no? Y Bandini, que hace como 5 meses que ha llegado a la ciudad de Los Ángeles, se deja llevar por ella imaginando que será muy pronto un célebre escritor. ¿Qué clase de célebre escritor? Para él un célebre escritor es un escritor que fuma en pipa, que usa bastón, que uno se pregunta si en realidad tiene sueño de ser escritor o tiene sueño de ser cojo, ¿no? Pero digamos, escritor es el dueño de un coche imponente y además alguien que enamora a mujeres con abrigos de zorro, como dice él, ¿no? Tómate el tiempo que haga falta, Arturo. Sale a la calle, aprende de la vida, pasea por ahí. Se dice a sí mismo con el propósito de dejar de ser el creador de un mísero cuento y convertirse en el autor de una novela, ¿no? Nada de trabajar, vivir, ¿no? Yo creo que este es el sueño de cualquier escritor. Es más, es el sueño de cualquiera que no sea escritor también, ¿no? Y entonces ese sentido de la vida que tiene Arturo como laboratorio para escribir un gran libro, dando cuenta de ella como si cada vivencia fuese una escena o un capítulo, ¿no? Queda muy bien retratado en uno de sus primeros encuentros con una prostituta a la que lleva a la habitación no para obligarla a ejercer la prostitución, ¿no? Sino para algo mucho más interesante. Cuando él le dice, mira, yo quiero hablar contigo, yo soy escritor, estoy acumulando material para un libro, ¿no? Y así, a la mera búsqueda de ideas, pues a Arturo Bandini se le van $8, ¿no? Precisamente su forma de vida levanta, yo creo que el gran tema de la novela, que es este cenagoso catolicismo que lo empuja a repentinos sentimientos de culpa, ¿no? En los primeros compases de la novela, Bandini entra en la iglesia de Nuestra Señora por motivos más emocionales que religiosos, dice él, que al parecer, bueno, se ha vuelto ateo después de leer a Nietzsche, ¿no? Esto es algo maravilloso. Cuando un libro es capaz de volverte ateo o de hacerte cocinero, ¿sabes? De 181 recetas, ¿sabes? En lugar de 3, que es normalmente las recetas que uno domina, ¿no? Entonces, Bandini entra en negociaciones con Dios. Esto es fascinante, ¿no? Bueno, y creo que es otro clásico. Todos hemos entrado de vez en cuando en negociaciones con Dios. Y le dice, Dios Todopoderoso, voy a jugar limpio. Voy a hacerte una proposición. Aquí está la negociación.
haz que sea un gran escritor y volveré al seno de la Iglesia. Chapó. Pues hay otro momento en el que ella reza a Santa Teresa, a la que le pide, por favor, santa amable y bondadosa, concédeme una idea, ¿no? Es decir, otra razón para amar a Bandini, quien no ha querido escribir su primera novela, pero no tenía el tema sobre el que escribir su primera novela, ¿no? En fin, el reto no es pequeño, pues a describir desde la miseria y la incomodidad y las pocas ideas que se vienen a la cabeza, ¿no? Y esta es una variante más del sueño americano al que Bandini se enfrenta con un tono soñador e ingenuo, asumiendo las contradicciones de un carácter cambiante, ¿no? Al que la frustración por no ser todavía un escritor afamado no le impide actuar como un fracasado bravucón y a veces mentiroso y cara dura, ¿no? Yo creo que no se sabe sustraer del todo al papel de chico malo, ¿no? Recurre a la prostitución, roba. Bueno, el pasaje en el que roba un ternerito es espeluznante. Lo hace acompañado de un amigo que está también en la pensión y matan el ternerito con un martillo neumático. Y se lo llevan. Bueno, yo no sé si alguna vez habéis matado a un ternerito con un martillo neumático. Es digno de no ver. Pero merece la pena leer, en todo caso, la escena, ¿no? Si esta obsesión por alcanzar el sueño Bandini ni siquiera es capaz de ver como mentiras sus propias mentiras, ¿no? Hay un momento en el que asegurar a la casera que le va a pagar porque va a triunfar en la literatura, él se dice, en realidad, decirle esto no era mentira, era un deseo, no una mentira. Y quizás ni siquiera un deseo, tal vez un hecho consumado, ¿no? Es que Bandini era un soñador, ¿no? La vida extraviada que lleva, llamada a desembocar en algún sentimiento culpable, la vida vivida para ser escrita, ¿no? Da pie a uno de los pasajes más simbólicos de la novela, de Pregunta al polvo, cuando al protagonista le anuncian que le van a publicar su segundo relato. Y además, junto a la carta en la que le hacen el anuncio, acompañan un cheque de $175. Muchísimo dinero de la época, incluso muchísimo dinero hoy. Lo voy a leer rápido y mal, para no robarte demasiado tiempo. Bueno, tiene su cheque en el bolsillo y entonces, ¿qué hace? Fui al centro, recorrí las calles tórridas y estrechas hasta llegar al sótano de The Make Company, donde me compré la ropa más elegante que había tenido en la vida, un traje marrón a rayas con 2 juegos de pantalones. A partir de entonces iría bien vestido cuando quisiera. Me compré también unos zapatos marrones y blancos, camisas, calcetines y un sombrero, mi primer sombrero, marrón oscuro, fieltro de verdad con forro de seda blanca. Los pantalones necesitaban un pequeño ajuste. Dije que se dieran prisa. Me lo hicieron en un santiamén. Me cambié en un probador, bla, 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 bla. Al salir me compré unas gafas de sol. Pasé el resto de la tarde comprando cosas para matar el tiempo. Tabaco, caramelos, fruta confitada, los paquetes de 500 folios de buena calidad, gomas elásticas, clips, cuadernillos de notas, un fichero pequeño y un cacharro para agujear el papel. Me compré también un reloj barato, una lámpara para la mesita de noche, un peine, cepillos de dientes, dentrífico, colonia para el pelo, espuma de afeitar, colonia de baño y un botiquín casero. Bla, 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 bla. El repartidor de The Make Company me entregó las compras restantes en una caja grande. La abrí y en ella encontré no solo la ropa nueva, sino también la vieja. Tiré esta a la papelera. Llegó la hora de vestirse. Me puse calzoncillos nuevos, una camisa nueva, los calcetines y los otros pantalones. Acto seguido me puse una corbata y los zapatos nuevos. Me situé ante el espejo. Me eché el sombrero sobre el ojo y me observé. La imagen reflejada solo me resultaba conocida de un modo lejano. No me gustaba la corbata. Me quité la chaqueta y me probé otra. Tampoco esta otra me gustó. De súbito empezó a cabrearme todo.
El cuello duro de la camisa me estrangulaba. Los zapatos me apretaban. Los pantalones olían a almacén de confecciones y me quedaban muy ajustados en la ingle. El sombrero me comprimía el cráneo y las sienes comenzaron a sudarme. Empezó a picarme por todas partes y cada vez que daba un paso me crujía toda la ropa igual que un saco lleno de papeles. Me molestaba el pestazo de las colonias que me había puesto y la cara se me deshacía en muecas. Virgen Santísima. ¿Pero qué le había pasado al bueno de Bandini, autor del Perrito que reía? En aquel payaso maniático me había convertido. Me lo quité todo. Me lavé la cabeza para quitarme el perfume y me embutí en la ropa vieja con entusiasmo. Se alegró mucho de estar otra vez conmigo. Me abrazó con placer y serenidad, y mis pies torturados se introdujeron en los zapatos viejos, como en la dulzura de la hierba primaveral. Es decir, Bandini era un ser extraordinariamente confuso, ¿no? Pero para entonces ya está a punto de convertirse en un autor de una novela. Pero no es posible leer Pregúntale al polvo y pensar la novela como un relato de un sueño cumplido, ¿no? La tercera de las historias sobre las que crece es la de un muchacho italoamericano que se enamora de la camarera del Columbia Buffet, ¿no? Sin ser correspondido, ¿no? Y digamos que este desengaño va poco a poco envolviendo el libro de una aura dolorosa y que ya no lo va a dejar hasta que acabe, ¿no? Camila López representa la gran derrota a la que se aboca Bandini, a quien la publicación, al fin, de su primera novela no restreñará la amargura causada por el desengaño, ¿no? ¿Cómo no compadecerse de un corazón roto? Bandini es, creo, uno de los grandes personajes conmovedores y empáticos de la historia de la literatura, y que a su modo vaticinó lo que iban a hacer más adelante Salinger, Carver y Bukowski, ¿no? Y algunos críticos incluso han visto puentes tendidos entre Bandini y el Holden Caulfield de Salinger, la ironía, la desolación, la rabia, el nihilismo que ambos tejen, pues creo que los vinculan. Aunque hay, me temo, una gran diferencia que la enfatizó en su día Alessandro Barrico cuando dijo que Holden era un personaje universal. Cualquiera podía verse reflejado en él, en esa rebeldía sin causa. Cualquiera podía querer ser él. Sin embargo, Bandini digamos, tenía unas raíces más regionales. Pero creo que eso no lo mueve del pedestal en el que se sitúa en la historia de la literatura universal. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Juan, por situarnos en ese Bandini capaz de lo más sublime y lo más cochambroso. Y continuamos nuestra ruta y lo vamos a hacer con Diamela Eltit. Ella ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Chile y muy recientemente con el Premio Phil de Literatura. Desde la publicación de su primer libro, Una milla de cruces sobre el pavimento, en 1980, la contemplan 40 años de fecundísimo trabajo en el mundo literario, fundamentalmente en la novela, pero también en el ensayo, el relato corto y el guionismo. Ella nos va a hablar hoy del pícaro entre los pícaros, del embustero entre los embusteros, nada más y nada menos que el Lazarillo de Tormes. Muchas gracias. Quiero saludarlos a cada uno de ustedes, felicitar esta excelente organización que me ha tocado habitar, es realmente extraordinaria. También felicitar la relación entre la Feria del Libro de Guadalajara con la organización Formentor, porque eso liga, une y amplía, ¿no? En este caso está la presidenta del premio, Dulce María, que es la gentileza total. Y los saberes, ella también es traductora. Efectivamente, cuando esta invitación se cursó, pensé de inmediato en el Lazarillo de Tormes. Y pensé en el Lazarillo de Tormes porque lo pienso constantemente. Es decir, no fue algo súbito, sino es algo que he pensado
a lo largo de décadas, o como dice mi compañero de mesa, durante 40 años, ¿no? Que son los tiempos en que transcurre la vida. Entonces, sí he pensado muchísimo en Lazarillo, porque eso me ha permitido pensar literariamente, digamos, las producciones. Desde luego, el Lazarillo es un texto canónico que cruza, atraviesa los tiempos, ¿no? Eso es por una parte. Segundo, ustedes saben, tanto o mejor que yo, que fue escrito en el siglo XVI durante el llamado Renacimiento, ¿no? Entendiendo que todas las divisiones, digamos, y las categorías son inestables, porque portan resabios de las épocas anteriores y también portan sentidos de lo que va a ser el futuro de su tiempo. Entonces, pongamos como forma transitoria el Renacimiento, que efectivamente trajo al escenario de la lengua unas producciones realmente extraordinarias. Yo me detuve en el Lazarillo desde siempre porque me interesó la literatura desde abajo. Me interesó ese recorrido que hace Lázaro por el abajo y va organizando, mostrando, poniendo de relieve y escenificando ese abajo, ¿no? El Lazarillo es una novela de formación, es decir, muestra cómo se construye un determinado sujeto. Es una autobiografía y lo que tiene también de ultra interesante es que carece de autor, ¿no? Entonces, al carecer de autor, va a viajar de una manera mucho más extraña por la cultura, ¿no? Un libro clásico, un libro importante, sin autor, ¿no? Que es algo importante, porque es algo que también la literatura ha pensado, la relación entre los textos y los autores, ¿no? En ese sentido, si me ha interesado el Lazarillo, ha sido primero por la pregunta sobre el tiempo, escritura y tiempo, ¿no? Es una pregunta abierta, siempre candente y siempre importante. En ese sentido, ¿cómo podemos leer el siglo XVI? Y lo podemos leer desde la lengua, o necesitamos leerlo desde la escritura, ¿no? Su escritura porta las huellas idiomáticas del tiempo. El lenguaje, ya lo sabemos, va modificándose. Y sin embargo, más allá de todas sus modificaciones, este libro, este escrito del siglo XVI, lo podemos leer. Y lo podemos leer porque el lenguaje se anida en nosotros de una manera más compleja, más amplia y más sistemática de lo que cada uno de nosotros creemos. Porque si no, pues no podríamos leer ese libro, donde ya ha transcurrido del siglo XVI al siglo XXI una determinada historia de la lengua. Entonces, ahí podemos ver cómo viaja la lengua precisamente hoy, donde hay un gran debate sobre la lengua. ¿Qué pasa con los nuevos lenguajes? Se habla del lenguaje inclusivo, se habla también de las nuevas escrituras a partir, ¿no es cierto?, de las escrituras tecnológicas, ¿no? Pero lo interesante que tiene eso es que todos y cada uno de nosotros entendemos todo. Entendemos las escrituras tecnológicas, entendemos el lenguaje inclusivo, entendemos el Lazarillo de Tormes, ¿no? Porque efectivamente lo que nos une, más allá del tiempo, es la lengua, más allá del tiempo. Por supuesto puede haber algo que salte, pero el contexto nos permite entender esa palabra discontinuada porque habita un contexto. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes hoy es esa figura del siglo XVI que emerge desde abajo, emerge desde una situación familiar compleja y difícil, con padre muerto,
madre trabajadora, es una situación verdaderamente difícil. Sabemos, me interesa, como les dije, el Lazarillo hoy, que hay historias difíciles, que hay padres muertos, padres ausentes, niños sobrevivientes, ¿no? A todo tipo de derrumbes o condiciones familiares. Lázaro visita una serie de personajes. Allí va conociendo el mundo, conociendo a sus otros, ¿no? El mundo, y lo que pone de manifiesto es el mundo del trabajo, el gran mundo del trabajo, que es un mundo que hasta hoy mismito es totalmente problemático, ¿no? Lo que habita el Lazarillo y que hoy día podríamos leer con la misma lucidez que él leyó su tiempo es, ¿no es cierto?, cómo ciertos trabajos para un grupo no menor de sujetos pasan por la explotación. En el caso de Lázaro es el hambre. Lázaro trabaja mucho, duramente por estos personajes, pero no le dan de comer. No come. Tiene que hacer una serie de estrategias en relación a sus patrones para comer. Y es algo realmente extraordinario, entendiendo que podemos desplazar el acto de comer porque comer es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Nos mantiene vivos y por lo tanto las dificultades no menores que tienen estas relaciones laborales donde el patrón pues esconde la comida para Lázaro, la disminuye o sencillamente la niega, ¿no? ¿Cómo vivir en ese mundo laboral que sin embargo no es lo suficientemente generoso para permitir que una vida se curse? Allí están los personajes más importantes de su tiempo, de todos los tiempos, pongámoslo así. El ciego, que es un sujeto que podría ser bondadoso, generoso, porque efectivamente obedece a una situación, a una forma de catástrofe porque no ve. No ve. Es una figura que en la literatura ha sido muy habitada, el ciego como sujeto ya sea del saber, en la literatura griega, o, ¿no es cierto?, el sujeto más generoso por la vida que le ha tocado vivir. Este ciego no tiene eso. El ciego está derecho, va derecho, ¿no es cierto?, a su propia sobrevivencia y sobrevive gracias a su empleado, ¿no? Y ahí hay un juego permanente de poder que no cesa, porque el Lazarillo es poder puro, ¿no? Entre el del abajo y el más abajo del abajo, ¿no? Allí hay poder y eso es muy interesante, que no es el alto poder, sino cómo los poderes se reiteran, se repiten y actúan más o menos de la misma manera. El clérigo, bueno, estamos en una época, digamos, donde todavía Dios no ha muerto, Dios todavía está vivo en ese tiempo, y sin embargo la novela va a ingresar sobre la religión para, como diría, para deconstruirla, ¿no? Va a deconstruir ese lugar sagrado para ponerlo, ¿no es cierto?, en el lugar más común de las comunidades, ¿no? Está el vendedor de bulas para salvar pues almas perdidas o almas que entren pues a ese paraíso inexplorado. Pero todos, bueno, también tenemos que recordar que no es menor que el Lazarillo de Tormes fue intervenido por la Inquisición y por lo tanto 2 capítulos fueron intervenidos y no podían ser publicados. Entonces la religión en este texto, esa religión está deconstruida, ¿no? Que si bien rige estructuras, las ordena, las rige, las visita, las ocupa, en otro registro esas estructuras religiosas son frágiles, débiles
y habitada por sujetos, no quiero usar una palabra tan despectiva, pero pongámosla tentativamente y provisoriamente, por sujetos inescrupulosos. Entonces, el Lazarillo, ese Lazarillo que transitó el siglo XVI, podemos verlo hoy. Podemos verlo hoy en los espacios marginalizados, podemos verlo hoy, ¿no es cierto?, en los espacios dañados, como territorial, cultural, social y económicamente, para ver cómo hoy día se forman estos hijos de un determinado derrumbe, cómo se forman y cómo circulan, porque el Lazarillo aprende, entiende. Su vida es un constante aprendizaje de los temas del poder y de la violencia social para ciertos grupos, una violencia que está determinada. El Lazarillo incluso se casa, el Lazarillo consigue, digamos, establecerse en el aparato social, pero su esposa es amante del arcipreste. Recordemos que el amantazgo entre un arcipreste y una criada, pues, o con cualquiera amantazgo religioso está prohibido. Pero el arcipreste usa a Lázaro para validar su relación con la criada, ¿no? Entonces sigue hasta el fin, él consigue, él sabe y acepta una situación que lo vulnera, pero sin embargo lo afirma dentro del aparato social, ¿no? Lo afirma, sabe lo que pasa, entiende lo que pasa, ya entendió cómo circular en un aparato social adverso. Lo logra, lo consigue, como lo consiguen nuestros jóvenes, lo consiguen las mujeres más débiles en nuestro aparato social, y ahí está Lázaro, y estará Lázaro para siempre, para decir que podemos establecernos más allá de la injusticia, la explotación y el desconocimiento de lo que vive un sector importante de nuestras poblaciones. Muchas gracias. Gracias Diamela, por hablarnos de esos que están más abajo del abajo, ¿no? Estos personajes pícaros que ocupan estas jornadas. Y continuamos y lo hacemos con Jorge Carrión. Él es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En esta misma universidad dirige con José María Micó el máster en creación literaria. Es crítico literario, autor de crónica y reportaje cultural, experto en bibliotecas con numerosos libros sobre el tema, autor de una obra que va desde la novela hasta el ensayo, el cómic, la literatura de viajes o el podcast, que por cierto te acaban de conceder ahora, Jorge, un premio Ondas por el podcast. En fin, un hombre orquesta del mundo cultural y académico. Nos vas a hablar de El secreto de Joe Gould, de Joseph Mitchell, que no sé si es una especie de mezcla entre El Lazarillo de Tormes y Bandini en Nueva York. Tu turno. Muchas gracias a Tony, muchas gracias a la Fundación. Y la verdad es que cuando me plantearon qué título quería escoger para la charla de hoy, lo tuve claro y escogí El secreto de Joe Gould, no solo por el texto, no solo por el libro, que seguro que han leído, sino porque es un libro matrioska, es un libro con muchas capas que trascienden las capas del texto, de la obra, y remiten directamente a las capas de la mentira, de la verdad y de la influencia, yo diría que con ecos hacia adelante, hacia el futuro, hacia nosotros, y con también ecos retrospectivos, ¿no? hacia el pasado. Es una novela que de alguna forma permite, yo creo, condensar, resumir, explorar todos los temas que hemos abordado tanto en esta mesa como en las de ayer. La historia es conocida. Joseph Mitchell conoce a Joe Gould. Joe Gould era un bohemio, un vagabundo, un personaje muy conocido en Nueva York porque se dedicaba a caminar a la ciudad, a recorrer
Nueva York en metro y por todos los medios posibles con un objetivo. Él había tenido un momento eureka. Ese momento eureka había ocurrido, como ocurre tantas veces, en una librería. Se había encontrado con una cita que le llevaba a la idea de que su destino era narrar la historia oral de Nueva York. Se adelantó décadas a la corriente de la historia oral y a autoras como Svetlana Alexievich, y él se dedicaba a recorrer la ciudad recopilando, decía, historias de Nueva York, entrevistando, hablando con la gente para escribir esta gran obra maestra que sería, él decía, la historia oral de nuestro tiempo. ¿Qué pasa? Pues que era una persona en el margen del sistema, como el Lazarillo, era una persona de las de abajo, y lo que pasaba es que no tenía dinero para vivir. Entonces, pues se inventaba historias como, por ejemplo, si tú me cuentas una historia y yo la anoto para mi obra y me invitas a 3 copas, estás colaborando con la escritura de una obra maestra de la literatura universal. Por eso era muy conocido, porque hablaba con todo el mundo, en parte para pedirles limosna o colaboración o apoyo a este proyecto. Bien, El secreto de Joe Gould tiene una primera versión, que es una crónica que Mitchell publica en el New Yorker, que se llama El profesor Gaviota, del año 42, si no me equivoco. Y después tiene una versión expandida, que es la famosa crónica El secreto de Joe Gould, que Mitchell publica en el 64, cuando ya ha muerto su protagonista. Para entonces lo ha entrevistado abundantemente y se ha creado una relación, como leemos en el libro, basada en el espejo, en el eco. De algún modo Mitchell se espejea en Joe Gould y de algún modo Mitchell también quería, cuando era joven, un poco lo que decía Juan Tallón, escribir la gran novela sobre Nueva York, y la vida la había llevado hacia el periodismo y se ha convertido en un famoso cronista, reportero, periodista del New Yorker, alejándose de ese destino de ficción, novela urbana sobre Nueva York. Bien, no es un spoiler, pero sí lo es, de hecho. El secreto de Joe Gould, según Mitchell, como se revela al final del libro, es que, según Mitchell, pues Joe Gould no estaba escribiendo realmente esa obra maestra, no estaba escribiendo ese libro lleno de historias orales recopiladas por Nueva York, porque Mitchell consigue acceder a gran parte, según él, de lo que ha escrito Gould y descubre que en verdad no hay muchas historias, sino que repite unas pocas historias de un modo obsesivo una y otra vez, sobre todo sobre su padre, sobre su madre y algunos capítulos de su juventud. El secreto de Joe Gould, por tanto, es que toda la vida de Joe Gould fue una gran mentira. Y eso lo descubre Mitchell, lo publica, la crónica es muy leída, muy compartida, muy comentada, pero extrañamente Mitchell no la vuelve a publicar en vida. El libro que leemos en la edición de Anagrama y en otras ediciones, un libro elogiado por Salman Rushdie y por muchos otros escritores de todo el mundo, es un libro que se publica en el año 96, ya tenemos la tercera fase del proyecto, ¿no? Una crónica breve, un perfil del 42, una crónica larga en el New Yorker, si no recuerdo mal, es un número especial del New Yorker entero consagrado a esta crónica, en el 64, y una tercera vida de la historia en el 96, que tendrá que ver también con la película famosa. Cuando ha muerto Joseph Mitchell, se publica el libro con los dos textos, El profesor Gaviota y El secreto de Joe Gould, y ahí es cuando se consagra como un clásico de la crónica del siglo XX. Es un poco raro. Es un poco raro que no lo publicara en vida. Es un poco raro que durante 30 años, desde que publica la crónica en el New Yorker hasta que se muere, famosamente se dedicara a teclear en su despacho del New Yorker con un cargo de editor vitalicio, pero que no publicara nada. Joseph Mitchell no publicó ni un texto en 30 años de vida posterior a publicar esa crónica. Y de ahí vamos del secreto de Joe Gould, vinculado con el embuste, la impostura, la picaresca, al secreto de Joseph Mitchell,
que es un secreto más fascinante que el de Joe Gould. Jill Lepore, una cronista del New Yorker, una historiadora cultural fascinante, profesora de Harvard, se le ocurrió un día poner en la biblioteca, en el buscador de la biblioteca de Harvard, historia oral de nuestro tiempo, Joe Gould. ¿Y qué encontró? Encontró que en la biblioteca de Harvard había muchos documentos originales, manuscritos de Joe Gould. Y bajó a la biblioteca, pidió los documentos, los leyó y descubrió que efectivamente Joe Gould había escrito cientos de páginas sobre Nueva York, cientos de páginas con historias de personajes entrevistados en Nueva York, y empezó a investigar. Publicó esta crónica en el año 2015, que se llama La dentadura de Joe Gould, que después se publicó en forma de libro extenso, no se ha traducido al español. Y lo que descubre Jill Lepore es, por un lado, que lo que insinúa Joseph Mitchell sobre las desapariciones de Joe Gould muy probablemente tiene que ver con sus tratamientos de electroshock por sus problemas psicológicos graves, y la dentadura tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo le afectó fisionómicamente ese tipo de problemática y de terapia dura. Y también descubre, y esto es lo más asombroso, que en cuanto publicó su crónica en el New Yorker, decenas de lectores le escribieron a Joseph Mitchell para decirle que se equivocaba, que Joe Gould sí que había escrito ese libro, que ellos tenían cajas en casa con páginas escritas por Joe Gould, porque como no tenía casa, lo que hacía era repartir su archivo en casas de amigos. Y cuando dormía en casa de un amigo, lo que a menudo dejaba era lo que había escrito esa semana, ese mes, allí, ¿no? Y estos lectores se ofrecían a dejarle leer a Joseph Mitchell el archivo de Joe Gould. Lepore cree que no respondió a ninguna carta, que no quedó con ningún amigo de Joe Gould y que, por tanto, no quiso afrontar la verdad, ¿no? Y es que el secreto de Joe Gould, en verdad, era el secreto de Joseph Mitchell. No era una crónica, no era un perfil, era una novela de ficción. Claro, para alguien del New Yorker, cuyo sueldo se basa en el fact-checking, en el prestigio de la comprobación de datos, en el rigor periodístico, probablemente fue un golpe muy fuerte. Y podemos imaginarlo, y eso sería como cambiar la visión sobre Joseph Mitchell, podemos imaginarlo toda la vida tecleando en su despacho, esperando que alguien llamara a la puerta y le dijera: usted es un impostor, usted se equivocó, usted tiene que pedir perdón, usted mancilló la memoria de Joe Gould. Pero no ocurrió. Yo me lo imagino 30 años tecleando a la espera de que alguien le dijera: te hemos descubierto. Y eso no ocurrió. Por tanto, el secreto de Joseph Mitchell, que se basa en el secreto de Joe Gould, pertenece a la historia universal de la infamia, que diría Borges, pertenece también a la historia universal de las ficciones involuntarias, ¿no? Cuántas novelas basadas en hechos reales o cuántas crónicas se ha revelado pues, que tenían ciertas dosis de ficción. Pero, por otro lado, creo que también revela algo que nos afecta a todos nosotros, ¿no? Del secreto de Joe Gould iríamos al secreto de Joseph Mitchell, iríamos al secreto de Jill Lepore, ¿no? Jill Lepore, esta historiadora cultural, esta periodista del New Yorker. ¿Por qué investigó esa historia, ¿no? ¿Por qué encontró eso? ¿Qué estaba buscando? El último proyecto de Lepore, que lo recomiendo muchísimo, es un podcast, se llama The Evening Rocket, y es un podcast de 5 capítulos producido por Pushkin, que es una gran productora de podcast norteamericana, en el cual Jill Lepore analiza la trayectoria de Elon Musk y desmenuza, deconstruye la historia, la vida, la obra de Elon Musk, de un modo muy parecido a cómo deconstruye y disecciona la vida de Joseph Mitchell, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué nos dice la dentadura de Joe Gould de Jill Lepore? ¿Qué nos dice el podcast sobre Elon Musk de Jill Lepore? ¿Cuál es el secreto de Jill Lepore que quizá
descubriremos algún día, ¿no? Yéndonos hacia atrás con ecos retrospectivos, esta historia me ha permitido, y también la extraordinaria charla de Diamela Eltit, entender mejor el Lazarillo, ¿no? Porque el Lazarillo, que es el modelo de la novela moderna, nace con el Lazarillo en primera persona y con el Quijote en personalidades múltiples, y con un autor conocido, Cervantes, y uno apócrifo, el del Lazarillo. Y de algún modo el Lazarillo seguramente también revela una parte, imagino, de la personalidad del propio autor, que nunca sabremos, ¿no?, hasta qué punto se espejó, se reflejó en su personaje. Joseph Mitchell publica El secreto de Joe Gould pensando que era una crónica y en verdad era una novela, y el autor del Lazarillo se retira, no es una novela anónima, es una novela apócrifa, se retira, no firma la novela y durante siglos leemos el Lazarillo como si fuera una crónica autobiográfica, un testimonio, cuando en realidad era una ficción. De modo que hay un espejo, un eco interesante entre el secreto de Joe Gould y el Lazarillo que podemos iluminar de un modo, retrospectivo y fascinante. Y ya acabo, y he empezado con el secreto de Joe Gould, he ido al secreto de Joseph Mitchell, he insinuado el secreto de Gilles Lepore, he mencionado el secreto del Lazarillo, y yo diría que todos estos secretos y estos ecos en verdad tienen interés porque remiten al secreto de cada uno de nosotros, ¿no? De algún modo, los escritores somos pícaros porque, como decía Tony, somos supervivientes culturales, somos sátiros, trabajamos con el deseo, nuestra materia de trabajo es el deseo. Somos mangantes. Ayer Jesús Carrasco habló de Limónov, de Manuel Carrer, que es un gran saqueo, un gran robo. Se apropió de toda la obra de Limónov y la condensó en un libro. Somos también embusteros, el propio Joseph Mitchell claramente. Pero eso es menos interesante que el hecho de que cada uno de nosotros tiene también un secreto, escritores y no escritores. Yo diría que en nuestro cerebro el ser humano se caracteriza por una tensión, que es un poco la tensión que yo he trabajado en todos mis libros, entre la ciencia y la religión, entre el mito y el logos, entre la ficción y la crónica. Estamos constantemente negociando con el autoengaño, con las mentiras que nos creamos, ¿no? Yo creo que el ser humano siempre trabaja para crear su propia obra maestra. Y esa obra maestra tiene que ver con la negociación entre lo falso y lo verdadero, entre los recuerdos más o menos contrastables y los falsos recuerdos. Y esa obra maestra es la ficción del yo. La ficción del yo es lo que todos tratamos de construir durante nuestra vida y, por supuesto, como Joseph Mitchell o como Joe Gould, fracasamos. Muchas gracias. Gracias, Jorge, y por esta reflexión final sobre la verdad y la mentira. Me permito contar una breve anécdota que me explicó Julio Llamazares, el escritor. Me decía él que tanto le gusta viajar por los montes de León, que llegó en un lugar recóndito, una pequeña taberna, y se encontró allí a dos paisanos acodados en el bar que llevaban ya bastantes vinos. Y bueno, en ese momento un poco etílico, uno le dijo al otro: si te dijera la verdad, te estaría mintiendo. Y la verdad que eso siempre me da muchas vueltas por la cabeza, ¿no? Como realmente al final también la mentira tiene mucho de verdad. Bueno, pues vamos a cerrar este ciclo de embustes y embusteros ilustres con el buen soldado Švejk. Las aventuras del buen soldado Švejk, que es un clásico de la literatura checa. Švejk es un pícaro, glotón, borrachín, mentiroso, pero bueno, también tiene algo de entrañable. Es un personaje, es como Sancho Panza, ¿no? Para los checos. Hay diversos sitios en Praga que recuerdan. Hay una taberna que se llama Ukalija,
en Praga, que a mí me gusta mucho, que vas allí y bueno, en unos grandes tablones de madera, cerveza a discreción, bueno, te cobran un poco caro porque para eso están los turistas, para que nos tomen el pelo, y entonces aparecen unos tipos así vestidos, bueno, con el vestido militar de la Primera Guerra Mundial, tocando un acordeón y un violín bastante desafinados, y todo el mundo empieza a cantar de una forma desaforada, ya animados por la cerveza, ¿no? Bueno, es ese mundo checo del bar, de las historias de bar que representa este buen soldado Sveik. Sveik, que ya a una edad bastante mayorcito, estalla la Primera Guerra Mundial y va a ser movilizado a filas. Él se dedica a un negocio medianamente lucrativo, que es el de coger perros callejeros, darles un peinado y venderlos como perros con pedigrí. Pero bueno, es movilizado a filas y allí con su barriga enorme, él dice que tiene reuma y lo que hace es presentarse en una silla de ruedas, probablemente para ser librado del servicio militar, porque al final la gracia del libro es que uno no sabe si Sveik es tonto, porque realmente hace unas tonterías increíbles, parece tonto o se hace el tonto, porque al final hace tontear también a los listos. De hecho, Sveik consigue que los médicos lo diagnostiquen, porque hay un momento en este estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando hay el atentado del archiduque Francisco Fernando, en el que, en fin, los checos están bajo el ala del Imperio Austrohúngaro, pero ellos realmente no son nada afines a ese mundo, pues esa rigidez germánica de los austriacos, esa pompa y boato. Ellos, pues bueno, lo que decíamos, son más callejeros, más de bar, pero aún así las autoridades checas de Praga tienen que velar por el buen estatus imperial. Y entonces van a la caza, policías secretos, de conspiradores contra el régimen imperial austrohúngaro. Nos cuentan, por ejemplo, como el pobre tabernero Palivek es detenido por un policía de paisano que se da cuenta de que ha retirado el cuadro del emperador de detrás de la barra. Y él le dice que lo ha retirado porque las moscas estaban cagando encima y no parecía una cosa, en fin, como muy diplomática, ¿no? Pero aún así es detenido. Bueno, pues en este ambiente en el que quieren que todo el mundo esté como dando vivas al emperador, convocan una manifestación a mayor gloria del emperador, una manifestación donde todo el mundo está con las manos en los bolsillos y todo el mundo está más bien mustio y sin ganas de ensalzar nada. Y ahí se cruza Sveik en su silla de ruedas, que lo han convocado a ese comité para diagnosticarlo, y empieza a dar vivas al emperador. ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! Y también es detenido, porque al final tampoco se lo creen y se piensan que está de cachondeo. De hecho, al final, los médicos militares que lo examinan emiten la siguiente parte. Los médicos forenses que escriben este informe se basan en su juicio respecto al absoluto embotamiento mental y cretinismo innato del enviado a la antes mencionada comisión Joseph Sveik. Viva el emperador Francisco José es del todo suficiente para ver el estado mental de Joseph Sveik es el de un idiota manifiesto. Es decir, que al final es un poco la paradoja que incluso los que alaban al emperador, como obviamente es imposible alabarlo, son unos pícaros o unos imbéciles. Bueno, finalmente Sveik irá al ejército. Sveik hace una cosa, hace un tipo de resistencia muy asombrosa, que es cumplir las órdenes. Al final, este es un gran libro antimilitarista, porque lo que hace es demostrar el absurdo, ¿no? El absurdo de la guerra. Sveik no se rebela contra nada, sino que cumple las órdenes, pero tan a rajatabla que lo lleva al extremo del esperpento. Por ejemplo, cuando hay una visita de inspección de un gran general austriaco cargado de medallas, y está allí el comandante checo tratando de que todo funcione bien, le va enseñando las instalaciones y pasan delante de las letrinas. Y ahí está Sveik en posición de 4 y el que atisba al general austriaco se levanta de golpe y dice a las órdenes, mi general, gritando, ¿no? Entonces el general se detiene, se asoma a las letrinas, todos los demás compañeros que estaban allí haciendo sus necesidades se tienen que levantar y saludar al general. Claro, todos allí enseñándole ahí, en fin, sus partes no especialmente vistosas y con los culos cagados. El comandante checo lo quiere matar, pero como los austriacos son así, como tan de orden, dice, no, felicite a ese soldado que cumple las órdenes tan a rajatabla, ¿no? Bueno, pues todos en posición de firmes, saludando con el culo cagado al general austriaco. Bueno, pues este es Sveik, que al final consigue, bueno, ese patriotismo de Sveik, al final lo que hace a mitad de la Primera Guerra Mundial es pasarse a los rusos, porque el patriotismo, pues ya sabemos que es una cosa bastante porosa, y en el caso de Sveik, mucho más. Os voy a leer una cosita muy breve, porque para qué lo voy a contar yo, si lo puede contar Jaroslav Hašek, el autor.
Es un momento en el que uno de los oficiales, con bastante mala gaita, está haciendo la ronda. Le gusta asustar a los soldados, ¿no? Va haciendo la ronda de inspección y a su paso va oyéndose esa cantinela que él siempre tiene, ¿no? Les va diciendo a los soldados: ¿me conocéis? Pues os digo que no me conocéis de verdad, pero cuando me conozcáis os haré llorar, imbéciles, ¿no? Es este oficial así, rudo, altivo. Y encuentra un grupo, entre ellos está Zweig, y anda criticando un cartel de propaganda en el que se ve a un soldado austriaco atravesando contra la pared a un cosaco. Y el teniente ya pone gesto cabreado. ¿Qué es lo que no le gusta del cartel?, le pregunto de malas maneras. Mi teniente, lo que no me gusta es la manera descuidada en que el soldado maneja su arma reglamentaria, porque podría romperse la bayoneta al estrellarse contra la pared. Además, es algo bastante inútil, porque el ruso tiene las manos en alto, así que ya se había entregado, entonces es un prisionero, y con los prisioneros hay que comportarse correctamente porque también son personas. ¿Está insinuando que ese enemigo ruso le da lástima? No es así. A mí me dan lástima los dos, mi teniente. El ruso porque lo han atravesado y el soldado porque, por hacerlo, van a encerrarlo. Tiene que haber roto la bayoneta, mi teniente, porque la pared es de piedra y el acero es más débil. Antes de la guerra, mientras cumplía el servicio militar, tuvimos a un subteniente. Ni un viejo soldado podía decir tantos tacos como él. En el campo de ejercicios nos gritaba: cuando digo firmes, tienes que clavar los ojos como un gato cuando hace sus necesidades. Pero por lo demás era una persona muy sensata. Bueno, una vez por Navidad se volvió loco y compró un carro cargado de cocos para la compañía. Desde aquel día sé cómo son de frágiles las bayonetas. La mitad de las bayonetas se partieron al tratar de abrir los cocos, una tras otra. Nos hicieron encerrar durante 3 días. Nuestro subteniente también fue arrestado. Y yo lo sentí mucho porque era muy buena persona, aparte de su fijación por los cocos. El teniente Dapp miró enfadadísimo el ingenuo rostro del buen soldado Zweig y le preguntó con rabia: ¿usted me conoce? Sí, mi teniente, lo conozco. Al teniente Dapp le salían los ojos de las órbitas, empezó a patalear y bramar: no, usted aún no me conoce. Y Zweig le respondió con su voz pausada y dulce: sí, sí que lo conozco, mi teniente, usted pertenece a nuestro batallón. Le digo que todavía no me conoce, usted tal vez conoce mi lado bueno, pero cuando conozca el lado malo temblará. Soy duro y hago llorar a la gente, así que, ¿me conoce o no me conoce? Claro que lo conozco, mi teniente. Le digo por última vez que usted no me conoce, burro. ¿Tiene usted hermanos? A sus órdenes, mi teniente, tengo uno. Viendo el rostro candoroso y la expresión de bondad de Zweig, el teniente se encolerizó y aún le gritó más fuerte: entonces su hermano será un animal como usted, seguro que es absolutamente idiota. Sí, mi teniente, es idiota. ¿A qué se dedica ese burro de su hermano? Era profesor y al ingresar en el ejército para la guerra lo han hecho teniente. Bueno, pues este es Zweig y su manera de rebelarse, que de alguna forma refleja el propio espíritu del autor, Jaroslav Hašek. Él mismo empezó a trabajar en la banca, pero fue despedido al poco porque pasaba más tiempo en el bar que en el banco. Después empezó a trabajar en una revista de zoología. En esta revista de zoología él tenía que hablar sobre animales del mundo, entonces lo que hacía era inventárselos, entonces hablaba de unos animales exóticos, los artículos tenían mucho éxito, hasta que se dieron cuenta que se lo inventaba todo, porque era un embustero absoluto y fue despedido, ¿no? También participó en revistas anarquistas, él era muy de la ideología anarquista. También fue llamado a filas, tiene mucho autobiográfico el buen soldado Zweig. También, desertó y se pasó al bando de los rusos. Allí incluso ocupó algunos cargos hasta que también los rusos acabaron echándolo. Y regresó a Praga en el año 1920 y empezó a escribir estas crónicas de las aventuras del buen soldado Zweig con sus experiencias en la guerra. Tuvieron cierto éxito, se publicaban por entregas, lo que pasa es que el editor tenía que ir persiguiéndolo para la siguiente entrega por todas las tabernas de Praga, ¿no? Porque él, pues en vez de dedicarse a escribir, pues se dedicaba a beber cerveza. Finalmente murió bastante joven, dejó inacabadas estas aventuras del buen soldado Zweig, pero creo que son un testimonio muy interesante un poco y una forma en estos tiempos que falta hace, ¿no? de oponerse a la absurdidad de la guerra. Zweig siempre prefería, antes que ir al frente, pues bueno, tomarse unos buenos lingotazos, practicar el sexo si tenía ocasión o ponerse hasta arriba de comer. Así que uno no sabe si realmente Zweig era tonto y si era tonto, pues yo soy tan tonto como él, ¿no? Creo que al final lo que practicaba era una resistencia civil de barra de bar. Y bueno, pues dejamos aquí esta mesa y bueno, yo simplemente decirles, me quedo con esta idea que nos decía Juan Tallón, que Bandini lo que quería ser escritor para ser rico y famoso, ¿no?
Y quiero decir que, claro, ¿cómo no va a sentir uno ternura, ¿no?, por estos personajes, que piense que siendo escritor va a conseguir ser rico y famoso, ¿no? Por tanto, creo que por estos embusteros que convierten la mentira en un arte mayor, bueno, pues lo que tenemos que sentir es esta cierta ternura y considerarlos una tropa entrañable. Gracias y siguen estas conversaciones. Por favor, no se levanten. Tenemos ahora un homenaje especial que vamos a hacer desde las conversaciones de Formentor. Antes del café, por favor. Invitamos al escenario a venir a la señora Ili de Pitarello. Hace unos días, Basilio me llamó y me encargó buscar un texto de Javier Marías donde se notara su voz, donde hablara él. La obra de Javier Marías es inmensa y yo diría que él habla en cualquier línea que escribió. Pero se me ocurrió en ese momento un texto sacado de un libro que no se ha vuelto a publicar, que se llama, aquí se ha pegado, Miramientos. Está publicado por Siruela en 1997 y recoge unos retratos icónicos solamente de escritores españoles que Javier Marías había publicado en la revista Cuadernos Cervantes. Y se titulaba esa sección Contrafiguras. Pero al recogerlos aquí no mantuvo ese nombre, sino que puso Entrevistos, con toda la polisemia que tiene la palabra. Ver a la vez y tener miramiento. Perdón, me estoy emocionando demasiado, se llama Miramientos. Entonces concluye el libro un autorretrato farsante en el cual Javier Marías lee en tercera persona fotos suyas. Y quisiera que reflexionáramos sobre su capacidad de observación como lector de vidas, intérprete de vidas, lo que se hizo luego con tanta pericia y tanta clarividencia en Tu rostro mañana. Ese personaje, Jacobo, Jack, Diego, etcétera, Deza, desde su observatorio en silencio observa personas actuando e interpreta la imagen de esa persona. Es decir, yo diría que aquí tenemos una prueba de cómo Javier Marías iba pergeñando sus ficciones a partir de experiencias muy personales. Él que siempre se negó a escribir una autobiografía o escribir algo autobiográfico sin la ficción. Vamos a ver las fotos, porque no, sí. El joven de la primera foto tiene 23 años y está en 1974. ¿Se oye? ¿Así? Repito.
El joven de la primera foto tiene 23 años y está en 1974 o 75, pero parece salido por lo menos de un siglo antes y la imagen merecería ser ovalada. Con la mirada perdida en el infinito y las pestañas bien visibles y vueltas, la boca de mujer que contrasta con la sombra de cerrada barba, quizá una barba azulada, las cejas como pinceladas indecisas y el pelo que parece organizarse en varias capas superpuestas, una rebeldía ordenada, el conjunto presenta un aire tan subrayadamente romántico que no puede ser sino falso. Es muy posible que ese joven de ojos plácidos y algo orientales fuera un bribón, un fingidor, un farsante. Probablemente carece aún de historia y el carácter se le está formando. Bajo la aparente serenidad se percibe un poco de susto. En la segunda aparece con gafas redondas de falso revolucionario y como tal mira a la cámara con arrogancia o desafío tácito. Intenta resultar muy duro y a ello lo ayuda un poco el mentón más decidido que enérgico y fantasmalmente partido, pero esos labios femeninos siguen restando veracidad a la representación elegida. Hay algo de la primera foto que también aquí permanece. Pese a mirar de frente, en el fondo está abstraído, como si fuera algo enigmático a pesar suyo, o incluso para sí mismo. Un rostro un poco impenetrable, aunque ya ha cumplido los 30 años. En la tercera hay escenario, y quizá comienza con ella la progresiva humanización del sujeto. De pronto ha perdido toda seriedad, lo cual invita a preguntarse si la imagen anterior era una burla. Es obvio que está en verano, se ve el traje de baño bajo la camisa abierta, se ríe con ganas, quizá por ver que a quien se la hiciera se le ha ocurrido hacerle una foto justo cuando está encaramado a una tapia, algo impropio de sus 33 años. Parece que esté en camino hacia el tejado. ¿Acaso va a introducirse por la ranura de la ventana? Váyase a saber el motivo. Está en el Algarve y es 1984 y está en la comedia. Se lo ve un frívolo y un salvaje. 5 años han transcurrido y la seriedad ha vuelto, solo que ahora se diría menos adoptada y más verdadera, aunque la expresión no llega triste. Es más bien atribulada, la de un hombre al que se le están ocurriendo o se le han ocurrido ya cosas que lo obligan a mirar el mundo. A mirar el mundo de manera más comprensiva y curiosa. Se le sigue viendo algo de susto. Ha perdido pelo y la frente es ahora un rasgo, antes era una transición solamente. Se percibe bien el estrabismo del ojo izquierdo, claramente más pequeño que el derecho, en el cual, en cambio, se adivina mejor la miopía innegable. La pincelada de las cejas se ha hecho aún más dubitativa y los labios se han masculinizado por sus comisuras hacia abajo. Ahora tiene ya historia y parece un hombre determinado, uno de esos individuos incómodos que rara vez piden nada. Por eso podría dar algo de miedo, suele darlo la unión de lo impenetrable y lo determinado. Es difícil imaginar en qué está pensando. Quizás sea una cabeza hueca, o más bien, ¿qué está recordando? Sin embargo, la otra faceta, la histriónica, no lo abandona jamás del todo. O así quiere probarlo la siguiente y posterior imagen, en la que el escritor va disfrazado de gángster, variedad nerviosa y sádica, los más peligrosos. No se le ve la mirada, pero el gesto es tan llamativo que la suple sin problemas. La mano izquierda indica que es zurdo o bien que es anticuado. En los años 20 y 30 se fumaba siempre con esa mano. La cámara lo ha pillado en el momento de dar una calada como si se le fuera la vida en ello. Es seguramente la última del cigarrillo, por la posición concluyente de los dedos. Aquí sí resulta duro, pero es obvio que de nuevo está fingiendo.
O aún más, está jugando a ser Lee Marvin, Jack Palance o ni siquiera Clu Gulager. Lo ayuda un poco la cerrada, azulada barba. El último retrato es de sus 45 años. Solo vemos el rostro, ni siquiera la frente entera ni el pelo más escaseado. Enmarcado en sombra, parece que lo envolviera una cota de malla, y eso lo haría asemejarse a un guerrero, o quizá una capucha, pero en modo alguno podría ser fraile. A este hombre le han seguido ocurriendo cosas en los ratos en los que no finge ni juega, y es alguien a quien lo ocurrido deja huella, como si los huidizos hechos que acaban siempre diluyéndose se le depositaran en la mirada, haciéndole ver más de la cuenta, y se le asentaran en el rostro conforme. Aún es impenetrable, pero ya da menos miedo. Si lo daba, seguramente sigue sin pedir nada serio, no contemporiza y puede ser justiciero, pero también ha aprendido a ser piadoso.